Buenas tardes. Continuamos con el capítulo 4. Capítulo 4 del texto, que lleva por título Variables aleatorias continuas. El contenido de este capítulo, bueno, primero hay unas generalidades de lo que es una variable continua, o sea, qué caracteriza una variable continua, cómo es la función de, vamos a definir lo que es la función de densidad y las propiedades que tiene la función de densidad. Es como el análogo a la función de probabilidad en el caso discreto. Vamos a definir lo que es la función de distribución. Sí, y la media y la varianza para una variable continua. Sí, correcto, es el capítulo 4. Listo. El tercer corte. Ah, sí, esto hace parte del tercer corte. Pero mire que nosotros apenas con este taller que está activo en estos momentos, tenemos 2 notas. Necesitamos tomar otra nota que va a ser la próxima semana. En una hora, hacemos una evaluación en la plataforma, pero la vamos a hacer concretamente a esa hora de 2 a 3, una hora. Y va a entrar este tema, variables continuas, variables aleatorias continuas. Bien, entonces después que veamos esas generalidades, vamos a ver unas distribuciones de uso frecuente, vamos a ver la distribución, estudiar la distribución uniforme, distribución exponencial, la distribución normal. Y bueno, sí, no, posiblemente veamos estas aproximaciones y vamos a ver la distribución Erlang y distribución Gamma. Son otras 2 distribuciones bastante utilizadas. Bien, variables aleatorias continuas. ¿Cuándo una variable se considera continua? Una variable aleatoria, ¿cuándo se considera continua? Bueno, dice la definición que una variable aleatoria es continua si su rango contiene un intervalo de números reales. Es decir, el rango de la variable aleatoria ya no es finito o infinito contable, sino que es que el rango ya tiene a un conjunto de números reales. Recuerde que los subconjuntos por excelencia de los números reales son los intervalos. Entonces, una variable es continua cuando su rango contiene un intervalo de números reales. Bien, ejemplos de variables de naturaleza continua, el tiempo. Por ejemplo, tiempo de duración de un proceso, por ejemplo, tiempo de que tú demoras haciendo una cola por ejemplo, en un banco para hacer una transacción, tiempo que duras esperando en un cajero automático, cosas de ese estilo. Esos tiempos pues se consideran de naturaleza continua y se modelan con modelos para variables continuas. Las longitudes se consideran de naturaleza continua, la temperatura, el voltaje eléctrico, la corriente eléctrica, la humedad, el peso, por ejemplo, se consideran de naturaleza continua. La resistencia de un material, la resistencia a la tensión, la humedad, bueno, ya lo dije, por ejemplo, la radiación solar, se consideran variables de naturaleza continua. El objetivo en este capítulo inicialmente es calcular probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que el tiempo que se demora un cliente en una cola esperando sea mayor que tanto, sea menor que tanto, esté entre tanto y tanto?
¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que la temperatura de esto esté entre tanto y tanto, sea mayor que tanto, sea menor que tanto? Preguntas de ese estilo, ¿no? Entonces, para contestar para esas preguntas de probabilidad, entonces, ya acá en el caso continuo, no tenemos una tablita. Recuerden que en el caso discreto empezamos con una tablita que se llamaba la tablita de distribución de probabilidad, donde estaban los valores de la variable junto con su probabilidad, o una fórmula que te decía, bueno, esta es la probabilidad de que X sea igual a tanto, se calcula con esta fórmula para X variando entre de tanto, tanto. Acá no, ya acá como es un continuo, el rango es un conjunto ya, es un intervalo de números reales, entonces no hay manera de dar una probabilidad distinta de 0 a un número infinito continuo de números reales. Entonces acá lo que se hace es que para calcular probabilidades usamos lo que se conoce como la función de densidad. La función de densidad. Es decir, que para una variable continua, para calcular probabilidades con una variable continua, asumimos que esa variable sigue un modelo, es decir, tiene una función de densidad, y esa función de densidad es la que nos va a permitir calcular la probabilidad. La primera pregunta que surge es, bueno, ¿y cómo sé cuál es la función de densidad que voy a usar para cierta variable? Entonces, aprendimos a hacer el histograma, ¿no? En el primer capítulo. La idea es que el histograma de los datos, por ejemplo, si tú tienes datos de una variable continua, datos que has observado, que has medido de esa variable, construyes el histograma de esos datos y la forma del histograma te dice cuál podría ser el modelo que se va a utilizar, la función de densidad que se va a utilizar. A manera de ejemplo, miren esta serie de histogramas. Está demoradito en pasar. Esos histogramas, la línea negra que se dibuja en el punto medio de cada barra, se le conoce como polígono de frecuencia, ¿no? Polígono de frecuencia, eso lo vimos en el capítulo 1. Ese polígono de frecuencia es la versión empírica de la función de densidad de la que le estoy hablando. La idea con estos 4 gráficos que tengo acá es que si nosotros agregamos más datos y hacemos que los intervalos de clase, los anchos de los intervalos, vayan haciéndose más corticos, a medida que eso pasa, es decir, a medida que el ancho del intervalo va tendiendo a 0, como ocurre, por ejemplo, acá en el cuarto gráfico, la idea es que el polígono de frecuencia va dejando de ser esa línea quebrada y se va suavizando y se va colocando como una línea continua. Entonces, esa línea continua a la que tiende el polígono de frecuencia vendría siendo, cuando los anchos de los intervalos tienden a 0, esa línea límite vendría siendo la función de densidad. Entonces, la idea es que si yo tengo unos datos, ya tengo registrados unos datos para cierta variable continua, yo quiero saber, bueno, qué modelo uso para calcular probabilidades con respecto a esta variable. Entonces, el primer paso es construir el histograma a partir de esos datos, y de acuerdo con la forma del histograma, uno podría deducir aproximadamente cuál sería el modelo a utilizar para esa variable. Por ejemplo, este caso es un caso típico de la distribución exponencial que vamos a ver ahorita, más adelante.
Bien, por ejemplo, mire, este histograma es el que yo les presentaba en el capítulo 1, con unos datos que son datos de resistencia a la tensión de un material, 80 datos, una tabla, recuerde que tenía 80 datos y la usamos para dibujar el diagrama de tallos y hojas y dibujar el histograma. Hacíamos este histograma y a partir del histograma hacíamos esa línea roja dibujamos esa línea roja que es el polígono de frecuencia. La idea es que ese polígono de frecuencia te sugiere que el modelo a utilizar es esa campana suave que está en el segundo gráfico, que sería como un paso al límite de... Nótese que la forma es muy parecida. O sea, yo tengo el polígono de frecuencia, es muy parecido a esta función, a esa línea continua, suave. Bien. Entonces, nótese cómo el polígono de frecuencia me dice, esa campana es un buen modelo para esos datos. De hecho, esto se conoce como el modelo normal, la distribución normal. Bien, entonces, bueno, una vez ya has definido cuál es la función de densidad que vas a usar para cierta variable, entonces la pregunta que sigue es, bueno, listo, ya tengo la función de densidad. ¿Cómo uso esa función de densidad para calcular probabilidades? Listo, entonces mire, respuesta a esa pregunta es que el área debajo de la gráfica de esa función de densidad nos da probabilidad. Entonces, primera cosa importante. Bueno, segunda cosa importante. La primera es que en el caso de variables continuas, para calcular probabilidades con respecto a esa variable, tú necesitas la función de densidad. Segunda cosa importante. Las probabilidades están asociadas al área debajo de la gráfica de densidad sobre el eje y igual 0. Eso implica, recuerde que una probabilidad no importa la naturaleza de la variable, no importa la naturaleza del experimento no importa el espacio muestral. Una probabilidad debe ser a lo máximo 1, mínimo 0. O sea, una probabilidad es un número entre 0 y 1. Entonces, si yo voy a usar la función de densidad para calcular la probabilidad como el área debajo de la gráfica de la función de densidad, la función de densidad debe ser que garantice que esas probabilidades no se pasen de 1. Por lo tanto, el área total, primera cosa que debe cumplir, primera propiedad que debe cumplir una función de densidad, es que el área total debajo de la gráfica de la función de densidad debe ser igual a 1. Es decir, si yo tengo acá, digamos que yo tengo aquí una función cualquiera como función de densidad, no sé, sí, una función cualquiera como función de densidad, esa función debe cumplir con una condición, que el área total debajo de la gráfica debe ser igual a 1. Área total igual a 1. Si no, no sirve como función de densidad. Si el área total no es 1, descartada como función de densidad. Bien, primera cosa. Entonces, una vez tú tienes la función de densidad, entonces puedes usar la función de densidad para calcular probabilidades como el área debajo de la gráfica de la función de densidad. Aquí hay un esquema. Mire, tengo esta función de densidad, de esa forma acampanada. Recuerde que ya vaya familiarizándose con ella, se le llama la distribución normal.
Es decir, una variable aleatoria que tenga una función de densidad de esa forma, se le dice que tiene distribución normal, ya la vamos a ver. Entonces, mire, aquí hay una ilustración. La probabilidad de que esa variable se encuentre en el intervalo AB se calcula como el área, esa área gris. Esa área gris, ¿qué te da? Te da la probabilidad de encontrar a la variable en el intervalo AB. O sea, de que un valor de la variable se encuentre en ese intervalo AB. ¿No? Como el área debajo de la gráfica sobre el eje y igual C. Entonces, el eje y igual C. ¿Listo? Entonces, ahí, ojo con eso. Las probabilidades se calculan como áreas debajo de la función de densidad. Bien. Entonces, ¿qué propiedades debe tener la función de densidad? Primera propiedad, no puede ser negativa la función de densidad. Si tú tienes una función que tiene una gráfica de ese estilo, no sirve como función de densidad. ¿Por qué no sirve como función de densidad? Porque toma valores negativos. Toma valores negativos. Esa función toma valores negativos. No me sirve como función de densidad. La función de densidad debe ser una función siempre positiva o cero en el peor de los casos. O sea que una función de densidad debe ser algo de esta forma. En el peor de los casos puede ser cero. Debe estar, su gráfica debe estar sobre el eje o por encima del eje. Nunca puede estar por debajo del eje. Primera condición. Es decir, debe ser una función no negativa. No negativa. Listo. Segunda condición, lo que les acabo de decir. Miren, el área total debajo de la gráfica de la función de densidad debe ser igual a 1. El área total debajo de la gráfica de la función de densidad debe ser igual a 1. Recuerde, aquí espero que ya hayan visto cálculo integral. Si no han visto cálculo integral aún, están graves. Aquí lo que estamos haciendo uso de el cálculo integral, y recuerde que una de las aplicaciones de la integral es precisamente calcular área debajo de gráficas. Entonces, aquí estamos diciendo que la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad, que la simbolizamos con F minúscula, eso debe dar 1. Nótese que esto es el área total debajo de la gráfica de la función de densidad. Eso debe dar 1. Bien. Y bueno, la tercera no es en realidad una propiedad, sino que te dice cómo se calcula la probabilidad. Una vez tienes la función de densidad, la probabilidad de que la variable se encuentre en el intervalo AB se calcula como la integral desde A hasta B de la función de densidad, que recuerde que eso no es más que el área. Aquí está A, aquí está B, y esa integral de A hasta B de la función de densidad, eso te da precisamente esa área. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de encontrar a la variable en el intervalo AB se calcula como la integral de A hasta B de la función de densidad. Bien. Adicional a la función de densidad, tenemos la función de distribución, que es la integral de la función de densidad y que por lo tanto te da área. Mire,
Mire la definición. La función f mayúscula de x en x sub 0. Nótese que se está simbolizando como con f mayúscula. F mayúscula. ¿Sí? La f mayúscula de la variable aleatoria x evaluada en x sub 0 nos da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor x sub 0 y se calcula como la integral desde menos infinito hasta x sub 0 de la función de densidad. Nótese que eso es precisamente el área, ¿no? El área desde menos infinito hasta x sub 0, ¿sí? Me da precisamente la probabilidad de que la variable sea menor o igual que x sub 0. Bien, a esa función se le conoce como función de distribución. Si tú tienes la función de distribución, puedes calcular cualquier probabilidad que se te pida con respecto a esa variable aleatoria. Muy importante esta función de distribución porque vamos a ver qué es la que los computadores traen programadas en esas funciones para calcular probabilidad con variables continuas. Los computadores traen la función de distribución. Por ejemplo, Excel o R trae la función de distribución y tú tienes que saber usar la función de distribución de una variable continua de los modelos estos que vamos a ver para calcular esas probabilidades. Mire, ¿cómo se usa la función de distribución para calcular probabilidades en el caso continuo? Mire, dice que para calcular la probabilidad de que la variable se encuentre entre A y B, si tengo la función de distribución, es una gran ventaja tener la función de distribución, porque si tú tienes la función de distribución, tú cualquier probabilidad que te pidan la puedes calcular. Entonces, mire, aquí nos están preguntando, nos están diciendo, mire, la probabilidad de que la variable se encuentre en el intervalo AB se calcula, ¿cómo? Evalúe la distribución en B, o sea, en el superior, evalúe la distribución en el superior y réstele la distribución evaluada en el inferior. Muchachos, esto es válido también si de pronto tienes así, ¿ve? Es decir, si tienes el intervalo cerrado, vale la misma fórmula. Ay, no, sí, y en el caso discreto no es lo mismo. En el caso discreto la fórmula cambiaba un poquito porque en el caso discreto, pues, la cuestión de la discontinuidad de esta función de distribución hacía que no fuera posible en todos los casos calcular de la misma manera. Pero en el caso continuo, si tú lo tienes, tienes el intervalo abierto o tienes el intervalo cerrado o lo tienes semiabierto, ¿sí? Es decir, abierto a derecha, cerrado a izquierda, o al contrario, lo tienes así, cerrado a derecha, abierto a izquierda, la fórmula sigue siendo la misma. Mire, la razón de eso la encontramos en el cálculo integral, porque la integral en un intervalo abierto, por ejemplo, si tú vas a calcular la integral en el intervalo abierto AB de una función f de x, esa integral es la misma que en el intervalo cerrado AB. Es la misma, exactamente la misma. Es exactamente la misma. Y es exactamente la misma que en el intervalo abierto, cerrado. Es la misma. ¿Ya? Eso también tiene una implicación y es que la probabilidad de que la variable sea exactamente A va a ser siempre 0, porque esto sería por definición la integral desde A hasta A de la función de densidad. Y recuerde que por propiedades de la integral, esa integral es 0. Esa integral es 0.
Bien, entonces mire, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si tú tienes la función de distribución, de hecho en estos modelos que vamos a estudiar, vamos a tener la función de distribución y vamos a tener que usarla de esa forma. Mire, si te piden entonces la probabilidad de que la variable esté en el intervalo AB, es simplemente, eso se calcula simplemente evaluando la distribución en el límite superior del intervalo y restando la distribución evaluada en el límite inferior del intervalo. Bien, la razón de eso es esta, mire, esa área roja que tengo aquí en este gráfico, esa área roja es precisamente la distribución evaluada en B. Recuerde que la distribución evaluada en un punto te da el área por debajo de ese punto, o sea, la probabilidad por debajo de ese punto, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor donde se está evaluando la función de distribución. Entonces, esa área roja viene siendo la probabilidad de que la variable sea menor o igual o menor estrictamente que B. O sea, esa es la probabilidad de que la variable esté entre menos infinito y B. Listo. Si a esa área roja yo le quito el área azul, que es la distribución evaluada en A, si al área roja que teníamos en la presentación anterior le quito el área azul de esta presentación, ¿qué nos queda? Nos queda, mire, ese sector que sería el área en gris en esta gráfica. Y esa área en gris en esa gráfica, recuerde que es la probabilidad de que la variable se encuentre en ese intervalo AB, que se obtiene como la distribución en B menos la distribución en A. La distribución en el límite superior restándole la distribución en el límite inferior. Se encuentra el área entre A y B. ¿Listo? Y por lo tanto, la probabilidad. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Dice así. Suponga que la variable aleatoria X tiene una función de densidad dada por esta fórmula. Mire, dice f sub x de x es igual a 3/8 de x cuadrado para x entre 0 y 2 y es 0 en cualquier otro punto. Entonces me pide, con esa información, calcule la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, calcule la probabilidad de que, calcule F mayúscula en 1.5. Recuerde que esto es la probabilidad de que X sea menor o igual que 1.5. Bien. Bueno, muchachos. Yo voy a hacer un bosquejo de la gráfica de esta función. No es estrictamente necesario, no es estrictamente obligatorio, pero es muy bueno, es de mucha ayuda uno tener idea de cómo es la gráfica de la función de densidad para efecto de sacar cuentas, de hacer los cálculos. Entonces voy a tratar de hacer acá un bosquejo de esa función de densidad. Vamos a hacer aquí nuestro eje. Y mire que dice la fórmula, es 3/8 de x cuadrado si x está entre 0, que está aquí, y 2. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a poner a 2. Ahí está. Ojo, la función, dice el problema que la función de densidad es 3/8 de x cuadrado para x entre 0 y 2. Entonces vamos a bosquejar eso. Mire, si usted mira con detenimiento esa función, se dará cuenta que eso es una parábola. ¿Sí? Es una parábola. Entonces,
cuando me dicen 3 octavos de x cuadrado, si x es 2, vamos a ver, si x es 2, entonces ¿cuánto vale la función en 2? Entonces la función vale f de x sería 3 octavos de 2 al cuadrado. 2 al cuadrado da 4, sería 3 por 4 sobre 8. Cuarta 1, cuarta 2, da 3 medios. Es decir, si x es igual a 2, la función vale 3 medios. Entonces vamos a llamar aquí, que aquí está 1, y acá 1, 2, 3, 4, aquí está 2. ¿Sí? 3 medios es 1.5. Entonces, 3 medios sería aquí. 3 medios, 1.5. Bien, ahí está. O sea, cuando x igual a 2, la función vale 3 medios. Vamos a borrar aquí, vamos a borrar acá. 3 medios. 3 medios. Bien, por ejemplo, cuando x sea 1, ¿cuánto vale la función? Vale 3 octavos. 3 octavos. 3 octavos. 1, 2, 3, 4. 3 octavos sería, cada medio cuadrito de esto es un octavo. Entonces, 3 octavos sería 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos. Sería aquí a mitad de aquí. Aquí, ahí tengo 3 octavos. Y así, cuando, por ejemplo, x sea 1.5, si x es igual a 1.5, entonces la función vale 1.5 al cuadrado, 3 octavos de eso. 3 octavos por 1.5 al cuadrado. Voy a hacerlo aquí con la calculadora. 1.5 al cuadrado por 3 sobre 8. 3 octavos. Da punto 8437. Punto 8437. Punto 8437. Este sería, yo coloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para 8 para 2. Entonces, 0.84, 0.8. Vamos a ver, más o menos proyectarlo por aquí, no sé, 0.8. Es antecito de 1. No sé, digamos por aquí. Total, muchacho, es que la gráfica de esa función es algo como esto. Ojalá que me salga bien. No salió bien. Ahí está. Lástima que me quedó como curvita ahí en la puntica. Ahí está. Ahí salió mejor. Esa es. Eso es entre 0 y 2. Dice, en cualquier otro punto que no esté entre 0 y 2, la función vale 0. Es decir, que ella viene arrastrándose por 0 por acá. Y después de 2, arrastrándose por 0. Y va para más infinito y acá para menos infinito. Muchachos, ahí está la gráfica de esa función. Espera un momentito. Bien. ¡Listo! Eso es. Eso es. Ahí está el bosquejo de la gráfica. Ahí está la gráfica de esa función. Vamos a borrar por aquí para limpiar un poquito esto. Y, muchachos, ahora sí. Una vez tengo la gráfica, ahora sí, a contestar lo que nos preguntaron. ¿Qué nos preguntaron? Nos dijeron, calcule
la probabilidad de que la variable esté entre 1 y 2. ¿Listo? Entonces recuerde, se calcula esa probabilidad como el área debajo de la gráfica de la función esa sobre el intervalo 1, 2. Entonces, si aquí tengo 1, aquí tengo 2, lo que me está mandando a calcular el ejercicio es que me está mandando que calcule esta área que voy a sombrear en verde. Esa área en verde me da la probabilidad que la variable se encuentre entre 1 y 2. ¿Bien? Entonces, mire, eso se calcula como la integral de 1 a 2 de la función de densidad de f sub x de x de x. La f minúscula. La f minúscula. ¿Bien? Y eso es igual, vamos a hacerlo acá, vamos a ampliar un poquito para que me alcance la hoja. Eso es igual a ¿qué? Es igual a la integral de 1 a 2 de la función de densidad que es 3 octavos de x cuadrado de x. Esto es igual, aplico propiedades de la integral, una constante por la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. 3 octavos integral de 1 a 2 de x cuadrado de x. Listo, aquí tengo la integral de una función, la integral de x a la n, ¿no? Con n igual a 2. Entonces sería esto 3 octavos de x a la 3 sobre 3. Evaluado de 0, de 1 a 2. Espero de que sepa de lo que le estoy hablando ahí, ¿no? Este 3 con este 3 se elimina y me queda un octavo. Evalúo en 2. Me queda x, 2 a la 3 menos 1 a la 3. Eso sería un octavo de 2 a la 3 es 8 menos 1, 7. Por 7. Es decir, esto da 7 octavos. 7 octavos. ¿Bien? Listo. Primer punto resuelto. Segundo punto. Me dice, calcule f en 1.5. Que recuerde, se interpreta, eso es igual a la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 5. Vamos a hacerlo, mire. F en 1.5. Voy a copiarme este grafiquito. Voy a copiarme ese grafiquito. Vamos a pegarlo acá. Ahí está. ¿Qué es F en 1.5? Mire, cuidado con esto. Vamos a quitar esto verde. Bien. ¿Qué es F en 1.5? Mire, por definición, es esto. Ubique a 1.5. Aquí está 1. 1.5 está aquí, bien. Me quedó un poco corridita la gráfica. De un momentico la muevo para que me quede bien centradita en las... Ahí, eso. Bien. ¿Qué es F en 1.5? Mire, aquí está 1.5. Ahí está 1.5. Y F en 1.5 aquí,
F en 1.5 es esto, muchachos, miren. El área que queda debajo de la gráfica por debajo de 1.5. Voy a rayar aquí en verde. Ahí está. Esa área es F en 1.5. Note que antes de 0 no hay área porque la función viene por el eje y después de 2 tampoco hay área porque la función va por el eje. Importante para tenerlo en cuenta para lo que viene más adelante con este ejemplo. Listo, ese es F en 1.5, esa área que nos da la probabilidad de que la variable esté por debajo de 1.5. F en 1.5. Es esa área. ¿Listo? Que es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 1.5. Muy bien. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Muchachos, fácil, miren. Esa F en 1.5 por definición, F de la variable aleatoria X en 1.5 es, por definición, la integral desde menos infinito hasta 1.5 de la función de densidad. Eso es. Pero cuidado, muchachos, mire, una cosa importante. Esa función de densidad entre menos infinito y 0 vale una cosa y entre 0 y 1.5 vale otra cosa. Por lo tanto, la función, esta integral hay que partirla en dos. Esto es igual, esto es propiedad de las integrales. ¿Ve? Integral desde menos infinito a 0 de la función de densidad más la integral de 0 a 1.5 de la función de densidad. Ahí estoy aplicando propiedad de la integral. Recuerde, si tú tienes aquí un intervalo A, acá tienes un intervalo, bueno, empieza en A y termina en C, y por aquí en algún lado tienes un punto medio, B, entonces la integral de A a C, ojo, la integral de A hasta C, la puedes descomponer como la integral de A hasta B más la integral de B hasta C. Recuerde eso, propiedad de las integrales. Propiedades de las integrales. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, mire. Recuerde, entonces es la integral desde menos infinito a 0 de la función de densidad ahí en ese intervalo. En ese intervalo la función de densidad es 0. Mire la gráfica. Mire la gráfica. O sea que esta integral es 0 porque la función ahí es 0. En ese intervalo de menos infinito a 0. O sea que aquí esto simplemente nos queda como la integral de 0 a 1.5 de la función de densidad que es 3 octavos de x cuadrado. Voy a sacar el 3 octavos enseguida con una constante de x al cuadrado de x. Esto nos da 3 octavos de x a la 3 sobre 3, evaluado de 0 a 1.5. Este 3 se puede cancelar con este y nos queda 1 octavo. Evaluado en 1.5 es 1.5 a la 3 menos evaluado en 0 que es 0 a la 3. O sea que esto nos queda 1.5 a la 3 sobre 8. Bueno, lo que eso dé. Lo que eso dé. Bien. Listo. Bueno, ahí se las dejo, ¿vea? Ahí está en la presentación. Ahí está en la presentación.
Mire, aquí hay un ejercicio, pero hoy estoy de buena gana y se lo voy a hacer. Vamos a resolver esto. Dice, obtenga la función en forma general. Obtenga la función f mayúscula en forma general. Es decir, para cualquier x. Ahora la evaluamos en 1.5. Ahora me dice, no, obténgala en forma general para cualquier x. Voy a hacerlo. Voy a abrir una página acá. Creo que todavía tengo el gráfico ese por aquí. Por aquí. Tengo el gráfico. Epa, ahí lo tengo en la memoria. Vamos a traerlo acá. Ahí está nuestro gráfico. Vamos a borrar aquí. Bien. Muchachos, me dicen, obtenga la función f de x, f mayúscula, en forma general. Es decir, para cualquier x. Vamos a ponerla acá para que me dé un espacio ahí. Para cualquier x. Entonces, miren, la función de distribución. La función de distribución para esta variable aleatoria va a tener una forma que va a estar partida en 3. Va a estar partida en 3. Mire, la función f mayúscula evaluada en x va a tener 3 partes. Va a ser una función definida por trozos. Le llaman esto en cálculo, ¿no? Funciones definidas por trozos. ¿Por qué va a estar así? Bueno, por la forma como está definida la función de densidad. La función de densidad está partida en 3. Miren, de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 para más infinito. O sea, hay 3 sectores de la función de densidad. Por lo tanto, la función de distribución queda partida de manera similar como está la función de densidad. Bien, muchachos, miren. Recuerde, vamos a tomar entonces cualquier x que esté antes de 0. O sea, cualquier x menor que 0. Vamos a tomar cualquier x menor que 0 y vamos a ver cuánto vale la función de distribución en ese x menor que 0. Entonces, mire, vamos al gráfico y seleccionamos un x cualquiera por acá. Un x cualquiera aquí. Menor que 0. Antes de 0. Recuerde, ¿qué nos da la función de distribución? ¿Qué nos da la función de distribución? Nos da el área que hay desde menos infinito hasta ese x debajo de la gráfica de la función de densidad. Como es natural, mire que la función de densidad viene por el eje, no hay área debajo de ella, por lo tanto, la función de distribución ahí va a valer 0. Espero que sea claro eso. O sea, la función de distribución vale 0 para cualquier x que sea menor que 0. La razón es que ella me da área debajo de la gráfica y la gráfica antes de 0 no tiene área debajo porque la gráfica va sobre el eje. Bien, vamos a tomar un x ahora. Si x está entre 0 y 2, incluido 0, incluido 2, ¿cuánto vale la función de distribución? Bueno, ahí sí no vale 0. Vamos a tomar un x genérico cualquiera por acá. Un x cualquiera por aquí. No sé, por aquí, cualquier x.
¿Listo? ¿Cuánto vale la función de distribución ahí? Recuerde, esa función nos da el área desde menos infinito hasta Sx. El área que estoy sombreando ahí en verde. ¿Listo? Entonces, ojo, si X está entre 0 y 2, entonces, ¿qué pasa? La f mayúscula de la variable en x vendría siendo la integral, por definición, desde menos infinito hasta Sx de la función de densidad. La voy a escribir como f sub x de u en u de u, para no confundir las dos x. Para no confundir las dos x. ¿Listo? Pero recuerde que esto es igual a la integral. Recuerde que desde menos infinito a 0, a esto hay que partirlo de menos infinito a 0 y de 0 a x. Pero menos infinito a 0, eso es 0 porque el área es 0 ahí, ¿no? Porque la gráfica viene por el eje x. Entonces, simplemente esto me queda la integral de 0 a x de la función de densidad, del valor de la función de densidad en ese intervalo, que es 3/8 de x cuadrado de u. En este caso, como estoy tomando de u, para no confundirlo con el x, es de u cuadrado de u. 3/8 de u cuadrado de u. Y esto es, saco el 3/8 y me queda u a la 3 sobre 3, evaluando de 0 a x. Esto es, este 3 se va con este 3 y me queda u a la 3 sobre 8, evaluado de 0 a x. Entonces, cuando evalúo en x, me queda x a la 3 sobre 8, menos cuando evalúo en 0 me da 0. O sea que eso nos da x a la 3 sobre 8. X a la 3 sobre 8. Es decir, que si x está entre 0 y 2, entonces la función de densidad toma el valor x a la 3 sobre 8. Bien, nos falta un último tramo. ¿Qué pasa si x es mayor que 2? Bueno, muchachos, esa función vale 1 si x es mayor que 2. La razón, gráficamente lo observamos. Mire, recuerden, primero, la gráfica el área debajo de la gráfica de la función de densidad debe ser 1. Si no, no es función de densidad. Entonces, el área total debajo de esta gráfica es 1. Pero recuerde, mire, de 2 hacia arriba, el área es 0 porque la gráfica va sobre el eje X. Y de 0 hacia abajo, el área es 0 porque la gráfica está sobre el eje. Eso significa que el área que tengo entre 0 y 2 debe ser 1. ¿Sí o no? Claro. Es decir, entre 0 y 2 debe estar toda el área. Porque por encima de 0 no hay área, por debajo de 0 no hay área. Como toda el área debe ser 1 y toda el área está entre 0 y 2, es decir, que el área completa entre 0 y 2 debe ser 1. ¿Listo? Entonces, si tomas un x que esté por encima de 2, cualquier x que esté por encima de 2, recuerda que la función de distribución te da el área que tienes hasta ese valor. ¿Sí? Pero ¿cuánto será esa área hasta ese valor? La tiene toda aquí. Toda el área está entre 0 y 2, que vendría siendo 1. O sea que esta área para un x mayor que 2 es 1 y este sería
esta sería la función de distribución en forma general. Entonces, mire, si vamos a regresémonos al ejercicio anterior. Si me pidieran, una vez tengo la función de distribución y me dicen, bueno, calcúlese la probabilidad de que la variable esté entre 1 y 2. Calcúlese la probabilidad de que la variable esté entre 1 y 2, ya conociendo a la función de distribución. Entonces, mire, sencillo. Si conoces a la función de distribución, ahí está la ventaja de tener la función de distribución. Si yo tengo la función de distribución, es una ventaja. ¿Por qué? Porque mire, la probabilidad de que X esté entre 1 y 2, si tienes la función de distribución, eso es la distribución evaluada de la variable evaluada en 2 menos la distribución de la variable evaluada en 1. Eso es lo que les decía ya cuando el área roja menos el área azul. ¿Ah? Eso es. Eso es igual. ¿Cuánto es la distribución en 2? Recuerden, la distribución en 2, la distribución entre 0 y 2 vale x a la 3 sobre 8. O sea, sería 2 a la 3 sobre 8. Menos la distribución evaluada en 1. Sería 1 a la 3 sobre 8. 2 a la 3 es 8. Sobre 8 da 1. Menos 1 a la 3 es 1 sobre 8. Esto nos da, esto es lo mismo que 8. Voy a dejarlo como 8 sobre 8. Para que nos quede más fácil hacer la resta. 8 sobre 8 menos 1 sobre 8. Eso da 7 sobre 8. Tengo fracciones de igual denominador. Bien, eso es. Así se usa entonces la función de distribución. Cualquier otra pregunta, mire, si por ejemplo te pregunta, calcule la probabilidad de que esa variable aleatoria esté entre 0.5 y digamos 1.5. ¿Cuánto es esa probabilidad? Entonces, fácil. Si tengo la función de distribución, eso es la función de distribución en 1.5 menos la función de distribución en 0.5. Listo. ¿Cuánto es eso? La función de distribución en 1.5 es 1.5 a la 3 sobre 8. Recuerden que es x a la 3 sobre 8 la distribución. Como 1.5 está entre 0 y 2, menos la distribución en 0.5 es 0.5 a la 3 sobre 8. Bueno, y sacas esa cuenta y esa sería la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Como, muchachos, como en el caso discreto, en el caso continuo también hay una media o valor esperado de las variables y también hay una varianza. Entonces vamos a definir la media. Mire cómo se define la media para una variable continua. Dice, el valor esperado o promedio de una variable continua lo simbolizamos con mu x o con e de x y se define como la integral desde menos infinito hasta infinito de x por f de x de x. X por f de x de x. Eso es el valor esperado. ¿Sí? Obviamente, si esa integral existe, ¿no? Tiene que existir la integral. Estas propiedades del valor esperado son una consecuencia de las propiedades de la integral. Mire,
el valor esperado de una constante es la misma constante. El valor esperado de una constante por una variable es la constante por el valor esperado de la variable. Y si X y Y tienen la misma distribución, de la misma función de densidad, entonces el valor esperado de X más Y es el valor esperado de X más el valor esperado de Y. Eso se llama propiedad de linealidad del valor esperado. Eso se cumple también para más de dos variables aleatorias. Más adelante vamos a usar eso. La varianza para una variable continua se define como la integral desde menos infinito hasta infinito, la integral desde menos infinito hasta infinito, de X menos el valor esperado de X, eso elevado al cuadrado, multiplicado por la función de densidad. X menos el valor esperado de X, que lo acabamos de definir, por la función de densidad. Eso nos da lo que se conoce como la varianza de la variable aleatoria. Varianza de la variable aleatoria. Esta propiedad me gusta de la varianza porque a mí me parece que los cálculos con esas integrales y esas cosas es más fácil usar esta fórmula que dice, mire, la varianza de X se calcula como el valor esperado de X cuadrado menos el valor esperado de X al cuadrado. Recuerde, este valor esperado de X es el promedio que lo acabamos de definir, que también uno le llama mu X, está elevado al cuadrado, y acá este valor esperado de X al cuadrado, ojo, definición, anote ahí definición, valor esperado de X cuadrado se define como la integral desde menos infinito hasta infinito de X cuadrado por la función de densidad. Eso es. En general, muchachos, miren, en caso que se les presente algún problemita de este estilo, miren, en general, el valor esperado de cualquier función de X, por ejemplo, esta X cuadrado es la función cuadrática, es decir, elevo es f de X igual a X cuadrado, g de X igual a X cuadrado, pero esto es válido para cualquier función. Mire, el valor esperado de g de X es igual, se define como la integral desde menos infinito hasta infinito de g de X por f de X de X. Eso es, en general. Por ejemplo, si a ti te mandaran a buscar valor esperado de raíz de X, valor esperado de raíz de la variable aleatoria X, ese valor esperado, fácil. Eso por definición es la integral desde menos infinito hasta infinito de raíz de X por f de X de X. ¿Sí? Eso es. Ahí está. Ahí está la definición. Entonces, cuando se trata del cálculo de la varianza, yo uso bastante esta fórmula. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil, ya veremos el ejemplo este que traemos ahí, lo veremos y se dará cuenta usted que es más fácil calcular esta integral que calcular la integral de X menos mu X elevado al cuadrado por f de X. A veces esa integral se complica un poquito y es más fácil aplicar esta fórmula. Bueno, mire, estas propiedades, no sé si se acuerda de la propiedad aquella de que yo les dije, bueno, si cogemos los valores si cogemos unos datos que yo tengo, los multiplico por una constante y le sumo una constante, entonces pregunta, ¿qué le pasa a la media
de esos datos y qué le pasa a la varianza de esos datos. Bueno, aquí retomo ese mismo cuento, ¿no? Mire que aquí lo que se está haciendo es una transformación de la variable C por X más B, una transformación lineal, ¿ves? Entonces, ¿a qué es igual la varianza de esa transformación lineal? Entonces, mire, la C sale al cuadrado, la constante que multiplica sale al cuadrado y se multiplica por la varianza de X y la constante se pierde, ¿no? La constante se pierde. La constante B que está sumando se pierde. Recuerde, más o menos geométricamente uno puede darse cuenta que eso es así. ¿Por qué? Porque el efecto de la constante B es trasladar los datos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si B es positiva o negativa. Cuando tú le sumas una constante B a unos datos, tú lo que haces es trasladar los datos de sector. Es decir, el efecto de B cambia el valor esperado, pero no cambia la varianza, porque la varianza, recuerde que es una medida de la posición relativa de los datos con respecto a la media de ellos, ¿no? Entonces, si yo simplemente traslado los datos en el eje y mantengo la posición relativa de ellos, la varianza no cambia. Pero si los multiplico por una constante, esa constante sí tiene un efecto de expandir los datos o contraerlos, dependiendo si esa constante es mayor que 1 o menor que 1. Si la constante es menor que 1, el efecto de multiplicar la variable por la constante es comprimirla. Y eso hace que la varianza disminuya y disminuye proporcional a C cuadrado, a la constante al cuadrado. Y si la constante es mayor que 1, lo que hago es separar los datos, expandir los datos. Y por lo tanto la varianza aumenta y aumenta en proporción a la constante al cuadrado. ¿Bien? Y mire, otra propiedad es la varianza de la combinación lineal. Esto es como una combinación lineal. Mire que aquí dice CX más o menos DY, es decir, puede ser con más o puede ser con menos, pero la propiedad dice esto es la constante sale al cuadrado. Mire, la constante sale al cuadrado y aunque sea menos, aquí siempre es más. Si es más, aquí es más, y si es menos, aquí es más también. La suma de esas dos cosas. Recuerden, no puede ser menos porque corremos el riesgo, si aquí fuera menos, corríamos el riesgo de tener una varianza negativa, lo cual no puede ser cierto. Oiga, a propósito de cosas que no pueden ser, por ahí estuve mirando algunas respuestas al taller y hay un muchacho que yo le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Y el muchacho me pone algunas respuestas con valores mayores que 1. Por ejemplo, en un intento ahí me puso, no, la probabilidad de esto es 10, por ejemplo. Muchachos, si tienen esa tentación de poner una respuesta de probabilidad con un valor mayor que 1, mejor deje eso vacío, mejor no responda, porque recuerde que una probabilidad siempre será un valor entre 0 y 1. No puede ser que una probabilidad te dé un mayor que 1. No puede ser. Entonces, mejor si no tienen idea y si está haciendo alguna cuenta, algún cálculo, y esas probabilidades le están dando mayor que 1, por favor, no escriba nada mejor. No escriba nada mejor. Y así hay varios intentos con respuestas de ese estilo, ¿no? Voy a entrar aquí a la plataforma. Para buscar algún intento ahí que... Sí, mire. Ah, bueno, otra cosa que vi en los intentos es que, mire, cuando se le pida un porcentaje, mejor dicho, cuando se le pide una probabilidad es un número entre 0 y 1. No me escriba eso como porcentaje.
No me escriba eso como porcentaje y mucho menos me le ponga el símbolo de porcentaje ahí en la... Voy a hacer una captura de pantalla aquí. A ver si logro traérmela para acá para ver cosas que usted no puede hacer en esas... Una captura de pantalla y voy a traérmela para acá, para la tablet, para que usted evite esto. Entonces, y la subo por aquí. Deje y la subo por acá. Déjeme que suba esa imagen y la voy a rescatar para que usted vea, aprovechando aquí antes de que... Aprovechando aquí. Mire. Cosa que no debe hacer. Jamás. Aquí me traigo un ejemplo. Como nadie dijo nada, yo por eso no entré. Yo quería dedicarle un ratico a explicarles estas cosas. Mire, cosa que no debe hacer, eso, vea. Ahí te dice 4.78%. No. Aunque la respuesta sea 4.78, cuando le pones ese porcentaje ahí, enseguida ya la plataforma te califica malo. Aunque la respuesta sea 4.78, no me le pongas el símbolo de porcentaje. Y recuerde, mire, ¿qué le digo aquí? Mire, aquí se está pidiendo cuál es la probabilidad. Si te preguntan por una probabilidad, por favor, eso es un número entre 0 y 1. No me le pongas, no lo pongas como un valor entre 0 y 100. No. Si te pregunto por una probabilidad, ponle un valor entre 0 y 1. ¿Cuándo vas a poner un porcentaje? Cuando te preguntan cuál es el porcentaje de tal cosa. Y entonces cuando te pregunte por porcentaje, no. Y si la respuesta es, digamos, 25%, no me pongas el símbolo de porcentaje. Para evitar que la plataforma te califique malo por ese símbolo de porcentaje. Bien, aclaro eso. Muchachos, entonces, miren. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, con la misma función de densidad que traemos del ejemplo anterior, calcule el valor esperado de esa variable aleatoria. Entonces, mire, fácil. Definición. El valor esperado se define como la integral. Como la integral. Desde menos infinito hasta infinito. De x por f de x. De x por f de x de x. Eso es valor esperado. Listo. Recuerde, esta función está partida en tres, de 0, de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. Desde menos infinito a 0, 0 porque el f de x es 0. De 2 a más infinito, 0 porque f de x es 0. Entonces, esto simplemente nos queda la integral de 0 a 2 de x por f de x de x. Y f de x entre 0 y 2 vale 3 octavos de x cuadrado. Entonces vamos a ponerlo enseguida. X por 3 octavos de x cuadrado. Eso nos da, voy a sacar el 3 octavos enseguida. 3 octavos por la integral de 0 a 2 de x a la 3 de x. La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. O sea que esto es 3 octavos de x a la 4 sobre 4 evaluado de 0 a 2. Igual. 3 octavos. Voy a pasar el 4 para acá por 4 y x reemplazo a x por 2, o sea, evalúo en 2, quedaría 2 a la 4, menos evalúo en 0, que es 0 a la 4. Total es que eso da, mire, 3 por 2 a la 4 sobre 8 por 4. Mire, 2 a la 4, 8 por 4 es 2
es 2 a la 5. Con este 2 a la 4 me queda un 2 debajo y me queda 3 medios. 3 medios. O sea que el valor esperado o promedio de esta variable aleatoria es 3 medios, que es 1.5. Nuevamente, muchachos, recuerde que cómo se interpreta ese valor. Eso es un valor promedio que deberían tener los datos que tú recojas de esa variable, si en caso de que tú estés midiendo esa variable, si efectivamente la variable tiene esa función de densidad, entonces los datos que tú recojas, si coges bastantes datos de esa variable, el promedio debe ser muy cercano a 1.5. Dice, calcule la varianza para esa variable. Muchachos, aquí es donde yo mejor, mire, por definición, la varianza es la integral desde menos infinito hasta infinito de x menos mu x, o sea, menos el valor esperado, que es 1.5, lo acabamos de calcular. X menos e de x, no, es x menos e de x, eso al cuadrado por la función de densidad. Listo. Pero mire, yo prefiero usar esta propiedad, que es el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x, todo eso elevado al cuadrado. La propiedad que le dije ya en propiedades de la varianza, la primera propiedad. Entonces, como ya tengo el valor esperado de x, que es 1.5, 3 medios, simplemente voy a calcular este valor esperado de x, el valor esperado de x cuadrado. Recuerde, eso es la integral desde menos infinito hasta infinito, pero recuerde, eso se reduce a la integral de 0 a 2. ¿De qué? De x cuadrado por la función de densidad, que es 3 octavos de x cuadrado en 0,2. Ese 3 octavos sale y te queda la integral de 0 a 2 de... te queda 3 octavos por la integral de 0 a 2 de x a la 4. Eso da 3 octavos de x a la 5 sobre 5. Eso da, evaluado de 0 a 2. Eso da 3 por 2 a la 5 sobre 40. Vamos a dejarlo indicado 8 por 5 para poder cancelar cosas ahí. 8 por 5. Nótese que acá está 2 a la 5, que es lo mismo que 2 a la 3 por 2. Y ese 2 a la 3 se va con el 8, que es 2 a la 3. O sea que arriba nos queda 2 a la 2, que es 4. O sea que arriba nos da 12 y debajo queda 5. 12 sobre 5. Espero no haberme equivocado. Vamos a ver si rectificar. X a la 5 sobre 5. 3 octavos de eso. Listo, 2 a la 5. Arriba queda 2 a la 2, que es 4 por 3, 12 sobre 5. Bien. Bien. Listo. Mire, entonces sería 12 sobre 5 menos 3 medios al cuadrado. Recuerde que es el valor esperado de x al cuadrado. O sea, lo que es lo mismo, 9 cuartos. Menos 9 cuartos. 3 medios al cuadrado. Bueno, ya aquí lo que toca es hacer esa operación. Esto da 20 entre 5 a 4 por 12, 48. 20 entre 4 a 5 por 9, 45. Eso da 3 sobre 20. Y esa es la varianza de esta variable aleatoria. Sí, señor. Eso es. Bueno, ahí se las dejo. Bueno, ya vendría entonces distribuciones de uso frecuente. Distribuciones de uso frecuente. Mire, póngame atención. La próxima clase tenemos evaluación. ¿Qué va a entrar? Esto que acabo de explicar, y va a entrar la distribución uniforme y la distribución exponencial. A la primera hora
de clase explico esos dos modelos, esas dos distribuciones. Le voy a mandar la presentación para que usted la vaya estudiando. Sin embargo, yo voy a dedicar un tiempo a explicar y hacer algunos ejemplos. Y después que hagamos los ejemplos, vamos enseguida al examen. Es decir, que tiene que venir ya con eso estudiado. Porque no va a esperar que yo le explique aquí y entrar a un examen enseguida. Tiene que ir madurando esos conceptos. Entonces, le voy a pedir el favor, estúdiese la distribución uniforme y la distribución exponencial. Mire, aquí está la distribución uniforme en la presentación y está la distribución exponencial. Se puede conseguir cualquier libro de estadística, ¿sí? Estas diapositivas están hechas de acuerdo con el libro de Montgomery. Le voy a decir una cosa. Aquí, esta parte aquí, ¿sí? Dime, Camila. Mire, esta parte aquí no me le ponga atención, ¿oyó? Eso es como una demostración. Claro, si Camila me pregunta si pueden estudiar con los ejercicios de Montgomery, por supuesto, tienes que estudiar con esos ejercicios porque la mayoría de ejercicios que están en la plataforma son tomados del libro de Montgomery. O sea que si tú ya te traes todos esos ejercicios ya resueltos, entonces te va a ir bien. Te va a ir bien. Sí. Durante el transcurso de esta semana, desde mañana hasta el miércoles en la mañana, si tienen alguna duda con eso, me dicen y me dicen, profe, ayúdeme con este ejercicio, deme una idea con este ejercicio, no he podido hacerlo, bien, con gusto, yo les ayudo, de ejercicios de la distribución uniforme, de la distribución exponencial. Listo. Entonces, muchachos, mire, espero que quede claro. El próximo miércoles a primera hora entro de una a explicar distribución uniforme y distribución exponencial. Explico esas dos distribuciones y enseguida vamos a un examen. ¿Qué entra en ese examen? Desde lo que vimos hoy hasta lo que explique ese día de la distribución exponencial. O sea, entran las generalidades de las variables aleatorias, lo que es función de densidad, función de distribución, valor esperado y varianza de una variable aleatoria cualquiera, y después distribución uniforme y distribución exponencial. ¿Listo? Voy a pasar lista. No sé si hay otra pregunta.